Cuando Eduardo me empujó hacia la lluvia con mis maletas en la mano, mientras Verónica sonreía desde la ventana de mi casa, supe que había llegado el momento de abrir esa caja que guardé bajo llave durante 45 años. Dentro estaban los papeles que cambiarían todo para siempre. Los exámenes de ADN que demostraban que el hijo por el que sacrifiqué toda mi vida, que crié desde los 3 años cuando su madre biológica huyó, no llevaba ni una gota de mi sangre. Pero esa noche, bajo la tormenta, decidí que él tampoco merecía llevar mi apellido. La verdad que tanto tiempo callé, estaba a punto de explotar como un volcán que había estado dormido demasiados años. Todo comenzó 3 meses atrás, cuando llegué del mercado y encontré a Eduardo y Verónica susurrando en la cocina. Se callaron en cuanto me vieron, pero alcancé a escuchar algo sobre demasiado mayor para vivir sola y necesita supervisión constante. Fingí no haber oído nada. Puse las verduras en el refrigerador como siempre hacía. Preparé el café de la tarde como había hecho durante décadas en esa casa que compré con el sudor de mis manos, trabajando dobles turnos en la fábrica textil. Pero algo en el aire había cambiado, como cuando huele a gas antes de que explote todo. Eduardo vivía conmigo desde que perdió su trabajo hace 2 años. Verónica se mudó después de la boda, hace 6 meses. Al principio parecía una nuera, cariñosa, me ayudaba con las compras, me preguntaba por mis medicinas, hasta me compraba flores para alegrar la sala. «¿Qué suerte tienes con esta chica, Eduardo?», le decía yo, sin saber que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía una serpiente que estaba estudiando cada rincón de mi casa, cada papel de mi escritorio, cada movimiento de mi rutina diaria. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre cristales rotos. Notaba cómo Verónica tomaba fotos de los muebles antiguos cuando creía que no la veía, cómo Eduardo preguntaba casualmente sobre mis cuentas bancarias mientras desayunábamos, cómo ambos revisaban el correo antes que yo llegara de mis caminatas matutinas. La casa olía diferente, a perfume barato y ambición disfrazada de preocupación familiar. Una tarde, mientras regaba las petunias del jardín que planté cuando Eduardo era pequeño, escuché a Verónica hablando por teléfono en voz baja desde mi inocencia, mi propia habitación. «Ya casi está todo listo, amor. La vieja está cada día más confundida. Será fácil demostrar que no puede cuidarse sola. El notario dice que con un certificado médico bastará para que Eduardo tome control de todo». Mis manos temblaron tanto que regué mis propios zapatos en lugar de las flores. Esa noche no pude probar bocado durante la cena, mientras ellos reían y planeaban unas vacaciones caras que pagarían con mi dinero. Los días se volvieron una obra de teatro cruel, donde yo era la única que no conocía el guión. Eduardo me hablaba con una paciencia exagerada, como si fuera una niña tonta. «Mamá, ya no deberías manejar. Es peligroso a tu edad». «Mamá, ¿estás segura de que tomaste las pastillas? Te veo muy despistada últimamente». Verónica asentía con cara de preocupación fingida, tocándome el brazo con esas manos frías que ahora sabía que solo buscaban apoderarse de lo mío. Cada caricia era una puñalada silenciosa. La gota que derramó el vaso llegó un martes, gris. Regresé temprano de la consulta médica y los encontré en mi estudio, revolviendo mis papeles privados, fotografiando documentos de la casa, riéndose mientras leían cartas viejas que escribí a mi hermana muerta. Eduardo tenía en sus manos mi testamento, el mismo que redacté pensando que él era mi sangre, mi único heredero, mi razón de vivir. Verónica sostenía mi joyero, probándose el anillo de compromiso que nunca pude usar, porque dediqué mi juventud a criarlo a él. «¿Qué están haciendo?», pregunté desde la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Eduardo ni siquiera se inmutó. «Mamá, tenemos que hablar. Verónica y yo hemos decidido que ya no puedes vivir sola.
Te vamos a buscar un lugar adecuado para personas de tu edad, donde tengas la atención que necesitas. Sus palabras sonaron como martillazos en mis oídos. 42 años criándolo, sacrificando mis sueños, mi juventud, mis posibilidades de amor, para que me echara como a un perro viejo que ya no sirve. Esa fue la primera vez en décadas que recordé la caja escondida debajo de mi cama, la caja que contenía la verdad que juré nunca revelar. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el borde de mi cama, mirando hacia el lugar donde había escondido la caja durante tantos años, debajo de las tablas sueltas del piso, que Eduardo nunca notó cuando jugaba de niño en mi habitación. Mis manos temblaban mientras recordaba el día que decidí guardar esos papeles, cuando él tenía apenas 5 años, y me preguntó por primera vez por qué no se parecía a mí. «Eres igual a tu abuela paterna», le mentí, besando su frente, con el amor más puro que había sentido jamás. Nunca imaginé que ese mismo niño que consolé durante pesadillas, que curé cuando estaba enfermo, que aplaudí en cada graduación, me echaría de mi propia casa como si fuera basura. Los recuerdos llegaron como olas furiosas. Eduardo había llegado a mi vida un día de octubre, cuando su padre Armando apareció en mi puerta con un niño de 3 años, llorando aferrado a una manta sucia. «Alicia, necesito que me ayudes. La madre se fue y no sé qué hacer con él. Tú siempre fuiste buena con los niños». Armando había sido mi primer amor, el hombre que me prometió matrimonio y después se casó con otra. Pero cuando vi a ese pequeño con los ojos asustados, no pude decir que no, solo por unos días, prometió Armando. Esos días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y 1 año después Armando murió en un accidente, dejándome sola con un niño que no era mío, pero que ya amaba como si hubiera salido de mis entrañas. Durante esos primeros años, nadie cuestionó nada. Eduardo me decía mamá con naturalidad. Yo lo registré como mi hijo, y el mundo entero asumió que era una madre soltera más. Pero cuando cumplió 15 años y necesitó documentos para el colegio, tuve que hacer los exámenes de ADN para formalizar la adopción. Los resultados llegaron en un sobre sellado que abrí sola en la cocina, el mismo lugar donde ahora Eduardo y Verónica planeaban echarme. El papel decía claramente: probabilidad de parentesco materno, 0%. Eduardo no era mi hijo biológico, pero para entonces ya había criado a un adolescente rebelde, había pagado sus estudios vendiendo joyas de mi madre, había llorado en las madrugadas cuando llegaba borracho, había celebrado cuando consiguió su primer trabajo. Guardé esos papeles como quien guarda un secreto explosivo. Eduardo nunca supo que hice el examen. Nunca cuestionó su origen. Y yo decidí que la verdad biológica no podía ser más fuerte que los años de amor incondicional que le había dado. Pero ahora, sentada en la oscuridad mientras escuchaba sus risas desde la sala donde planeaban mi destierro, comprendí que había sido una tonta. El amor que yo creía mutuo era solo de mi lado. Para él, yo era simplemente una mujer mayor que le daba techo y comida, no la madre que sacrificó toda su vida por verlo crecer. Al día siguiente desperté con una claridad extraña, como cuando sale el sol después de una tormenta terrible. Eduardo estaba en la cocina preparando café, silbando como si nada hubiera pasado. «Buenos días, mamá. Verónica fue a ver unas residencias geriátricas muy bonitas. Creo que te van a gustar». Su tono era casual, como quien comenta el clima. 45 años de maternidad, reducidos a una conversación sobre el desayuno. «Eduardo, ¿puedo preguntarte algo?», dije mientras me servía mi taza de café, la misma taza que usaba desde que él era pequeño. «¿Alguna vez te has preguntado por qué no tienes fotos de bebé?». Él se encogió de hombros, sin dejar de leer el periódico. «Siempre dijiste que se perdieron en la mudanza». Era cierto.
Había usado esa excusa durante décadas, pero ahora cada mentira que inventé para protegerlo se sentía como una bofetada a mi propia cara. Verónica llegó al mediodía con folletos coloridos de casas para ancianos. Se sentó a mi lado en el sofá donde Eduardo había aprendido a caminar, donde le leí cuentos durante años, donde lo consolé cuando su primera novia lo dejó. «Mira, Alicia, este lugar tiene jardines preciosos y actividades para personas de tu edad. Vas a hacer muchas amigas». Hablaba como si me estuviera haciendo un favor, como si regalarme el destierro fuera un acto de generosidad. «¿Y mi casa?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Eduardo levantó la vista del periódico con esa sonrisa que había aprendido a odiar. «No te preocupes por eso, mamá. Nosotros nos haremos cargo de todo. Es mucha responsabilidad para ti». Traducción. Se quedarían con la casa que compré trabajando turnos dobles, con los muebles que elegí con amor, con el jardín que planté con mis propias manos. Esa tarde, cuando salieron a hacer trámites, probablemente a planear más detalles de mi expulsión, bajé la caja de su escondite por primera vez en años. Mis dedos arrugados acariciaron el sobre amarillento que contenía la prueba de ADN. También estaban las cartas que Armando me escribió antes de morir, donde confesaba que Eduardo no era su hijo biológico tampoco, que la verdadera madre había tenido una aventura y después huyó dejando al niño abandonado. Eduardo no era hijo de nadie, solo un niño perdido que yo decidí amar cuando todos los demás lo abandonaron. Pero también encontré algo más en esa caja: los recibos de todos los gastos que hice criándolo, las facturas médicas cuando estuvo enfermo, los comprobantes de las colegiaturas que pagué, el dinero que gasté en sus caprichos adolescentes. 42 años de sacrificios documentados. Mientras ellos planeaban robarme todo, yo tenía las pruebas de que él no tenía derecho legal a nada de lo mío. La semana siguiente fue como vivir en una casa embrujada, donde los fantasmas eran Eduardo y Verónica, moviéndose por los pasillos, con la confianza de quien ya se siente dueño de todo. Los escuchaba hablar por teléfono, a altas horas, haciendo citas con inmobiliarias, preguntando precios de mis muebles antiguos, planeando reformas para cuando la vieja ya no esté. Cada palabra era una puñalada que me atravesaba el pecho, pero yo seguía fingiendo demencia, sirviendo el desayuno con manos temblorosas, mientras memorizaba cada una de sus traiciones. Verónica había comenzado a invitar a sus amigas para conocer la casa de la suegra. Las recibía en mi sala, sirviendo mi té en mi vajilla de porcelana, presumiendo los cuadros que compré con el dinero de mis horas extra. «Qué hermosa herencia le va a dejar Eduardo su mamá», comentaban entre risitas, cómplices. «Sí, pobrecita, ya está muy mayor para cuidar todo esto sola». Yo pasaba por ahí limpiando, invisible como los muebles, escuchando cómo repartían mi vida antes de que yo estuviera muerta. Eduardo había comenzado a revisar mis cuentas bancarias por mi propia seguridad. Un día lo encontré en mi escritorio, con mis estados de cuenta extendidos sobre la mesa, calculando números en una libreta. «Mamá, tienes más dinero del que pensaba. No sabía que habías ahorrado tanto». Su sonrisa era la de un niño que acababa de encontrar dulces escondidos. 40 años trabajando turnos dobles, negándome vacaciones, comprando ropa usada para que él tuviera lo mejor. Y ahora descubría que sus sacrificios habían valido la pena, pero no para mí. «¿Sabes qué, Eduardo?», le dije esa tarde mientras cenábamos en silencio tenso. «He estado recordando mucho últimamente sobre cuando eras pequeño». Él siguió masticando sin prestarme atención, pero Verónica levantó la vista con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Qué lindo, Alicia. Los recuerdos son tesoros cuando llegamos a cierta edad». Como si ya estuviera muerta y solo quedaran los recuerdos. «Recordaba especialmente el día que llegaste a mi casa», continué,
observando cómo Eduardo se ponía rígido. Tenías 3 años y llorabas tanto que pensé que nunca pararías. Tu papá Armando no sabía qué hacer. Contigo. Eduardo dejó de masticar. En todos estos años nunca había hablado de los detalles de su llegada. Mamá, ¿por qué traes a colación cosas tan viejas? Porque cuando una llega a mi edad, empieza a recordar cosas que había olvidado. Dije, sintiendo cómo el poder de la verdad comenzaba a correr por mis venas como veneno dulce. Como las cartas que Armando me escribió antes de morir, donde me contaba la verdad sobre tu madre biológica. El tenedor se le cayó de las manos. Verónica me miró con ojos de serpiente, tratando de descifrar hacia dónde iba la conversación. Esa noche los escuché discurrir en susurros desde su habitación. «Está empezando a delirar, como dijimos», murmuró Verónica. «Perfecto. Esto nos ayuda para el certificado médico». Eduardo respondió algo que no alcancé a escuchar, pero su tono era de preocupación. Por primera vez en meses, parecía inquieto, como si mi comentario sobre las cartas hubiera plantado una semilla de duda en su mente manipulada. Los días siguientes intensificaron su campaña. Verónica comenzó a grabar videos de mí, en momentos de confusión, editándolos para que pareciera que estaba perdiendo la razón. Me filmaba cuando salía del baño en camisón, cuando buscaba mis lentes que ella había escondido, cuando preguntaba por cartas que ella interceptaba antes de que yo las viera. «Mira, amor», le decía a Eduardo mostrándole el teléfono. «Tu mamá está muy mal. Esto es evidencia de que necesita cuidado profesional». Eduardo comenzó a invitar a vecinos para que vieran mi estado. Rosa, mi vecina de 30 años, llegó una tarde preocupada porque Eduardo le había dicho que yo estaba perdiendo la cabeza peligrosamente. «Alicia, ¿estás bien? Tu hijo me dijo que has estado diciendo cosas extrañas sobre cartas y documentos que no existen». Rosa me conocía demasiado bien para creer esas mentiras, pero yo vi la preocupación genuina en sus ojos. Era la única persona que realmente se interesaba por mí, no por lo que podía heredar de mí. «Rosa», le dije cuando Eduardo salió al jardín, «necesito que sepas algo importante. Si algo me pasa, hay una caja debajo de mi cama con documentos muy importantes. Prométeme que no dejarás que nadie la tire». Rosa frunció el ceño, pero asintió. «¿Qué tipo de documentos, Alicia?» No podía decirle la verdad todavía, pero sabía que necesitaba un testigo de confianza. «Solo prométeme que los guardarás si es necesario». La presión aumentó cuando Verónica trajo a un médico, amigo de la familia, para que me examinara, un hombre mayor con bata blanca, que me hizo preguntas capciosas mientras Eduardo y Verónica permanecían en la habitación, susurrándole cosas al oído. «¿Recuerda usted qué desayunó esta mañana? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Ha tenido episodios de confusión últimamente?» Yo respondía correctamente a todo, pero sabía que ya habían decidido el diagnóstico antes de llegar. Después del examen, escuché al médico hablar con Eduardo en el pasillo. «Es un caso típico de deterioro cognitivo asociado a la edad. Recomiendo supervisión constante y evaluar la capacidad legal para manejar sus bienes». Eduardo le pagó en efectivo, dinero que reconocí porque salió de mi propia cartera. Estaban comprando mi incapacidad mental con mi propio dinero. Esa noche, mientras fingía dormir, los escuché celebrar en la cocina. «Ya casi está todo listo», murmuró Verónica. «El certificado médico llegará mañana y después podemos proceder con el poder legal». Eduardo brindó con cerveza, la misma marca que yo le compraba cuando llegaba cansado del trabajo. «Por fin podremos vivir tranquilos sin tener que fingir que nos preocupamos por ella». Fue en ese momento que decidí que había llegado la hora de abrir la caja para siempre. El día que me entregaron el certificado médico falso, fue el día que decidí convertirme en cazadora.
Eduardo entró a mi habitación con el papel en la mano y esa sonrisa de triunfo que me atravesó como un cuchillo oxidado. Mamá, tengo buenas noticias. El doctor dice que necesitas cuidado especializado. Así que Verónica y yo vamos a ayudarte con todos tus asuntos para que no tengas que preocuparte por nada. Traducción. Te vamos a robar legalmente todo lo que tienes. ¿Qué tipo de ayuda? Pregunté, fingiendo la confusión que ellos esperaban ver. Bueno, vamos a encargarnos de pagar tus cuentas, de administrar tus ahorros, de mantener la casa. Eduardo hablaba como si me estuviera haciendo el favor más grande del mundo, cuando en realidad me estaba leyendo mi sentencia de muerte civil. Verónica apareció detrás de él con una sonrisa que me recordó a los buitres cuando huelen carne podrida. Esa tarde, cuando salieron a hacer trámites, saqué la caja por tercera vez en 40 años. Pero esta vez no la abrí con nostalgia o dolor. La abrí con la frialdad de una mujer que había decidido que ya no iba a ser víctima. Extendí todos los documentos sobre mi cama. La prueba de ADN que demostraba que Eduardo no era mi hijo biológico. Las cartas donde Armando confesaba que tampoco era su padre. Los recibos de cada peso que gasté criándolo durante 4 décadas. Y algo más que había olvidado que tenía. Mi testamento original. El que escribí antes de registrar a Eduardo como mi hijo. Llamé a Mauricio, el abogado que había usado para comprar la casa hace 30 años. Mauricio, necesito verte urgentemente. Es sobre mi hijo y mi herencia. Su voz sonó preocupada. ¿Estás bien, Alicia? Hace años que no hablamos. Le expliqué brevemente la situación, sin revelar todavía mi carta más fuerte. Tráeme todos los documentos que tengas. Vamos a revisar tus opciones legales. La cita fue al día siguiente. Eduardo y Verónica pensaron que iba al médico geriátrico que habían elegido para evaluarme. En cambio, me senté frente a Mauricio en su oficina y puse sobre su escritorio la bomba nuclear que había estado guardando. Mauricio, mi hijo, no es mi hijo biológico, y tengo las pruebas. Sus ojos se abrieron como platos mientras leía los documentos de ADN. Alicia, esto cambia todo completamente. Si Eduardo no es tu hijo biológico y no hay adopción legal formalizada, técnicamente no tiene derecho a herencia automática. Mauricio revisaba papel tras papel con la meticulosidad de un detective. Además, estos recibos demuestran que tú pagaste todos sus gastos como si fueras su tutora legal, no su madre. Desde el punto de vista jurídico, él te debe a ti. No, al revés. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, sintiendo cómo 40 años de victimización comenzaban a transformarse en poder. Varias cosas. Primero, ese certificado médico que te hicieron es inválido si fue obtenido fraudulentamente, y tengo contactos para demostrarlo. Segundo, puedes cambiar tu testamento inmediatamente. Tercero, si él está usando documentos falsos para reclamar parentesco, eso es fraude legal. Mauricio me explicó que podía invalidar cualquier documento que Eduardo hubiera firmado en mi nombre, recuperar el control total de mis bienes y, si quería ir más lejos, demandarlo por años de manutención, no pagada. Pero Alicia, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que abramos esta caja de Pandora, no hay vuelta atrás. Mauricio, le dije con una voz que no reconocí como mía, fría como el hielo pero firme como el acero. Durante 45 años he sido la madre más devota del mundo para un hijo que ahora me trata como basura. Es hora de que sepa quién es realmente. Y es hora de que yo recupere mi vida. Salí de esa oficina con copias certificadas de todos los documentos. Un nuevo testamento que dejaba todo a Rosa, la única persona que realmente se preocupaba por mí. Y un plan que Mauricio había diseñado como una partida de ajedrez. No hagas nada precipitado, me advirtió.
Deja que ellos muestren todas sus cartas primero. Mientras tanto, tú reúnes evidencia de todo lo que están haciendo. Regresé a casa con una grabadora digital que Mauricio me había prestado, pequeña, como una caja de fósforos. Esa noche, durante la cena, la activé discretamente mientras Eduardo y Verónica discutían sus planes para mi futuro. «Mañana viene el notario para formalizar el poder legal», dijo Verónica sirviéndose vino de la botella que yo había comprado. «Después podremos empezar a vender algunas cosas innecesarias». «¿Qué cosas?», pregunté grabando cada palabra. «Bueno, mamá, tienes muchas antigüedades que solo juntan polvo, y el jardín es demasiado trabajo para mantener. Pensamos convertirlo en estacionamiento. Eduardo hablaba de destruir el jardín donde había jugado de niño, donde yo planté cada flor pensando en él, donde le enseñé a andar en bicicleta. 40 años de memorias que él quería pavimentar para tener donde estacionar el auto que yo le había ayudado a comprar. Esa noche grabé una conversación completa donde Verónica llamó a su hermana para contarle cómo habían manipulado a la vieja para que firmara todo. Es increíble lo fácil que fue. Se reía. Con el certificado médico falso y Eduardo fingiendo preocupación, ella cayó completamente. En 2 semanas tendremos todo liquidado y nos iremos a vivir a la playa. Mientras escuchaba cómo planeaban vender mi casa y gastar mis ahorros en unas vacaciones eternas, yo contaba mentalmente los días que faltaban para mi venganza. Habían subestimado a la vieja confundida. No sabían que esa vieja había criado a un hijo durante 4 décadas. Había manejado un hogar. Había trabajado dobles turnos. Había tomado decisiones difíciles toda su vida. Y ahora iba a tomar la decisión más difícil de todas: destruir al hijo que tanto amé para salvar lo que quedaba de mi dignidad. El notario llegó un martes por la mañana. Un hombre calvo con maletín de cuero que Eduardo recibió en la puerta, como si fuera el dueño de la casa. Verónica había preparado café en mi vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales, mientras yo permanecía sentada en mi silla, fingiendo la demencia senil que ellos necesitaban para su plan. «Buenos días, señora Alicia», me saludó el notario con esa voz condescendiente que usan con los ancianos. «Su hijo me ha explicado su situación. Vamos a hacer unos papelitos para que él pueda ayudarla mejor». «¿Qué papelitos?», pregunté, con voz temblorosa, activando discretamente la grabadora que llevaba escondida en el bolsillo del delantal. Eduardo se acercó y me puso la mano en el hombro con falsa ternura. «Son documentos para que yo pueda manejar tus cuentas y cuidar la casa, mamá, para que no tengas que preocuparte por nada complicado». El notario extendió varios papeles sobre la mesa del comedor, la misma mesa donde Eduardo había hecho tareas durante su adolescencia, donde celebramos sus cumpleaños, donde me contaba sus problemas de novio. Mientras el notario leía los documentos en voz alta, yo memoricé cada palabra. Poder legal amplio e irrevocable. Administración total de bienes. Capacidad para vender propiedades. Acceso completo a cuentas bancarias. Era mi sentencia de muerte financiera disfrazada de cuidado filial. «Solo necesitamos su firma aquí, señora», dijo el notario señalando una línea al final del documento. Verónica me sonreía desde el otro lado de la mesa y pude ver en sus ojos la victoria que creía asegurada. «¿Eduardo es realmente mi hijo?», pregunté de repente, con voz clara y firme que los tomó por sorpresa. El notario frunció el ceño. Eduardo se puso pálido y Verónica soltó una risa nerviosa. «Por supuesto que soy tu hijo, mamá. ¿Por qué preguntas eso?». Su voz sonaba forzada, como cuando mentía de adolescente sobre dónde había estado por las noches. «Porque he estado recordando cosas», continué, disfrutando cómo se descompusieron sus caras. «Recordé las cartas que tu papá Armando me escribió antes de morir. Recordé el día que llegaste a mi casa llorando, sin ningún papel que demostrara quién eras.
El notario me miró con renovado interés. «Señora, ¿está usted cuestionando la filiación?» Eduardo intervino rápidamente, con esa sonrisa nerviosa que había aprendido a odiar. «Mi mamá está confundida, doctor. Por eso necesita que yo me haga cargo de todo». Pero el notario era más profesional de lo que ellos habían calculado. «Señora Alicia, si usted tiene dudas sobre su capacidad mental o sobre la legitimidad de estos documentos, tengo la obligación legal de suspender este proceso». No, se apresuró Verónica. «Ella está bien, solo tiene momentos de confusión. Por la edad». Pero yo había plantado la semilla de duda suficiente. «Creo que necesito tiempo para pensar en esto», dije, empujando los papeles hacia el centro de la mesa. «Tal vez debería consultar con mi propio abogado antes de firmar algo tan importante». Eduardo y Verónica intercambiaron miradas de pánico. Su plan perfecto se estaba desmoronando ante sus ojos. «Mamá, no necesitas otro abogado. Yo me estoy encargando de todo por tu bien». Pero el notario ya estaba guardando los documentos. «Señora, es su derecho consultar con representación legal independiente. Los papeles pueden esperar». Después de que el notario se fue, la casa se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo. Eduardo caminaba de un lado a otro, como animal enjaulado, mientras Verónica me miraba con odio puro. «¿Qué te pasa, Alicia? Estamos tratando de ayudarte y tú nos lo pones difícil». Ya no fingía cariño. La máscara había caído por completo. «Solo quiero entender bien las cosas antes de firmar», respondí con la inocencia que había perfeccionado. «¿Sabes qué, Eduardo? Esta noche voy a revisar todos mis papeles viejos. A veces los recuerdos se aclaran cuando uno ve documentos antiguos». Lo vi tragar saliva. Por primera vez en meses, él parecía nervioso, como si intuyera que yo sabía más de lo que aparentaba. Esa tarde, mientras ellos salían a calmarse, probablemente a planear cómo forzarme a firmar, llamé a Rosa. «Rosa, necesito que vengas esta noche. Tengo algo muy importante que enseñarte». Mi vecina llegó al anochecer con cara de preocupación. «Alicia, Eduardo me dijo que has estado muy confundida últimamente. ¿Estás segura de que estás bien?» «Rosa, siéntate», le dije guiándola hacia la sala. «Te voy a enseñar algo que cambió mi vida para siempre». Saqué las copias de los documentos que Mauricio había certificado y se los puse en las manos. «Lee esto». Vi cómo sus ojos se abrían más y más mientras procesaba la información. «Dios mío, Alicia, ¿Eduardo sabe esto?» «No tiene idea, y esta noche se lo voy a decir». Rosa me miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás segura? Esto va a destruir todo». Exacto. Eso era exactamente lo que quería hacer. Destruir las mentiras, destruir la farsa, destruir la ilusión de familia que había construido durante 40 años con un niño que nunca fue mío y que ahora quería robarme todo. «Rosa, quiero que seas testigo de lo que va a pasar esta noche. Y si algo me sucede, quiero que sepas que te he dejado todo en mi testamento. Tú eres la única persona que realmente se ha preocupado por mí». Rosa comenzó a llorar. «Alicia, no digas esas cosas. Eres como una hermana para mí». Cuando Eduardo y Verónica regresaron esa noche, encontraron a Rosa en la sala tomando té conmigo como si nada pasara. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Verónica con mal disimulado fastidio. «Invité a Rosa a cenar», respondí tranquilamente. «Hace tiempo que no tenemos visitas en esta casa. Durante la cena, mantuve una conversación normal, pero podía sentir la tensión eléctrica en el aire. Eduardo comía sin apetito, Verónica fingía sonrisas y Rosa me miraba como quien mira a alguien que está a punto de saltar de un precipicio. Después del postre, cuando ya no pude postergar más el momento, puse mi taza de café sobre la mesa
y miré a Eduardo directamente a los ojos. «Eduardo, hay algo que necesito decirte sobre tu origen». El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que parecía que el aire mismo se había solidificado. Eduardo dejó su tenedor a medio camino hacia la boca. Verónica se quedó inmóvil con la taza de café suspendida en el aire. Y Rosa me apretó la mano por debajo de la mesa como dándome fuerza para lo que estaba a punto de hacer. ¿Mi origen?, repitió Eduardo con una sonrisa nerviosa, tratando de restarle importancia. «Mamá, otra vez con las historias viejas. Ya te dije que no es momento para...». «No es una historia vieja, Eduardo. Es la verdad que he guardado durante 45 años». Me levanté de la mesa y fui hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda como dagas. Regresé con la caja que había mantenido escondida toda una vida. La puse sobre la mesa del comedor con el peso de una bomba nuclear. Esta caja contiene documentos que van a cambiar todo lo que creías saber sobre ti mismo. «Alicia, estás asustándonos», murmuró Verónica, pero en su voz había más curiosidad que miedo. Probablemente pensaba que era otro episodio de demencia senil que podían usar a su favor. Eduardo se reclinó en su silla con los brazos cruzados, adoptando esa postura desafiante que conocía tan bien. «Está bien, mamá. Enséñanos qué hay en tu caja misteriosa». Abrí la caja con dedos que ya no temblaban. El momento había llegado y me sentía más calmada que nunca. Primero saqué las cartas de Armando, amarillentas por el tiempo, pero con la tinta aún legible. «Estas son las cartas que tu padre me escribió antes de morir. En ellas me confesó que tú no eras su hijo biológico». Eduardo se incorporó bruscamente. «Eso es imposible. Él me reconoció. Me llevó contigo cuando mi madre se fue. Sí, te llevó conmigo porque no sabía qué hacer contigo. Tu verdadera madre había tenido una aventura y cuando desapareció, dejó a un niño que no sabía de quién era». Saqué una de las cartas y comencé a leer con voz clara. «Querida Alicia, no sé cómo decirte esto, pero Eduardo no es mi sangre. Su madre me engañó durante años. Ahora que está muriéndome, necesito que sepas la verdad. Ese niño no tiene a nadie en el mundo más que a ti». Eduardo se puso pálido como papel. Eso no puede ser cierto. Si no era hijo de Armando, entonces...». Su voz se fue apagando mientras su mente procesaba las implicaciones. «Entonces tampoco eres mi hijo biológico». Terminé la frase que él no podía pronunciar. Rosa ahogó un gemido. Verónica dejó caer la taza, que se hizo pedazos contra el piso como cristal de esperanzas rotas. «Pero eso no es todo». Continué, sintiendo una calma extraña, como si, después de 40 años de cargar ese peso, finalmente pudiera respirar. Saqué el sobre sellado que contenía los resultados del ADN. «Cuando cumpliste 15 años, necesitaba formalizar tu adopción para los papeles del colegio. Hice exámenes de ADN para estar segura». Eduardo me arrebató el papel de las manos con movimientos desesperados. Sus ojos recorrieron el documento una y otra vez, como si, al leerlo más veces, pudiera cambiar el resultado. «Probabilidad de parentesco materno, 0%, leyó en voz alta con voz quebrada. 0%, repitió, como si no pudiera comprender el significado de esa cifra. Verónica le quitó el papel y lo leyó también, su cara transformándose de confusión a shock absoluto. «Esto significa que...», comenzó Eduardo, pero no pudo terminar la frase. «Significa que durante 45 años he criado, alimentado, educado y amado a un niño que no tenía ninguna obligación de cuidar», completé por él. «Un niño abandonado por todos, que yo elegí amar como si hubiera salido de mis entrañas. Un niño al que le di mi apellido, mi casa, mi vida entera». Rosa lloraba abiertamente ahora, comprendiendo la magnitud de lo que estaba presenciando. Eduardo miraba el papel como si fuera su sentencia de muerte,
Pero me criaste como tu hijo. Siempre me dijiste que era tu hijo». Su voz sonaba como la de un niño perdido, y por un momento mi corazón se ablandó recordando al pequeño asustado que llegó a mi puerta décadas atrás. «Te crié como mi hijo porque te amé como mi hijo», le dije. Y por primera vez en la noche, mi voz se quebró ligeramente. «Nunca importó que no fueras mi sangre. Nunca importó que fueras el hijo de nadie. Para mí eras Eduardo, mi niño, mi responsabilidad, mi amor más grande». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero continué. «Pero ahora que me echas de mi propia casa, ahora que me tratas como basura, ahora que planeas robarme todo lo que tengo, necesitas saber la verdad». Saqué el último documento de la caja. Todos los recibos, facturas y comprobantes de 40 años gastando dinero en él. «Estos son todos los gastos que hice criándote. Ropa, comida, medicina, colegio, universidad, regalos, caprichos. Todo documentado, todo pagado por una mujer que no tenía ninguna obligación legal de cuidarte». Los papeles se extendían por toda la mesa como evidencia de una vida dedicada a alguien más. «Si quieres hablar legalmente», continué con voz firme, «tú me debes a mí 40 años de manutención. Yo no te debo nada. Legalmente no eres mi hijo. Legalmente no tienes derecho a mi herencia. Legalmente eres un extraño que vivió en mi casa durante décadas mientras yo pagaba todos tus gastos». Eduardo se desplomó en su silla como si lo hubieran golpeado físicamente. Verónica miraba los documentos con ojos de pánico, viendo cómo todos sus planes se convertían en humo. «Pero Alicia», balbuceó, «Eduardo te ama. Somos familia. Estos son solo papeles viejos». «¿Eduardo me ama?», pregunté con una risa amarga. «El mismo Eduardo que me echa de mi casa porque doy mucho trabajo. El mismo que planea vender mi jardín para hacer un estacionamiento. El mismo que grabé anoche diciendo que ya no tiene que fingir que se preocupa por mí». Saqué la grabadora y presioné play. El sonido de sus propias voces llenó el comedor como una sentencia judicial implacable. «Por fin podremos vivir tranquilos, sin tener que fingir que nos preocupamos por ella», resonó la voz de Eduardo desde la pequeña grabadora, seguida de la risa cruel de Verónica. «Es increíble lo fácil que fue manipular a la vieja para que firmara todo. En 2 semanas tendremos todo liquidado y nos iremos a vivir a la playa». Eduardo se puso de pie bruscamente, tirando la silla hacia atrás. «¿Nos grabaste? ¿Cómo pudiste?». Su cara era una mezcla de shock, humillación y pánico. Verónica intentó arrebatarme la grabadora, pero Rosa la detuvo con una mirada que podría haber congelado el infierno. ¿Cómo pude qué, Eduardo? ¿Cómo pude defenderme de 2 personas que planeaban robarme todo mientras fingían cuidarme? Dejé que la grabación continuara. Sus voces seguían revelando cada detalle del plan. El médico sobornado, el certificado falso, los muebles que pensaban vender, la casa que querían remodelar, los ahorros que planeaban gastar en vacaciones. Cada palabra era una puñalada que atravesaba no solo a Eduardo, sino también a Verónica, quien comenzó a entender que toda su estrategia había sido documentada. «¡Ya basta!», gritó Eduardo, tratando de quitar la grabadora de la mesa. ¿Esto es qué, Eduardo? ¿La verdad? ¿La prueba de que la madre que te crió durante 40 años no significa nada para ti?» Mi voz era firme como acero templado. ¿La evidencia de que me ves como un obstáculo que hay que remover para llegar a mi dinero? Rosa se levantó y abrazó mis hombros, dándome el apoyo que necesitaba para continuar. «Alicia ha sido como una hermana para mí durante 30 años», dijo con voz temblorosa pero determinada. «He visto cómo sacrificó todo por ti
Eduardo. He visto cómo trabajaba turnos dobles para pagarte la universidad, cómo se quedó sin vacaciones para comprarte el auto, cómo lloraba de preocupación cuando llegabas tarde de fiesta. Rosa, tú no entiendes. Intentó interrumpir Verónica. Alicia está enferma. Está confundida. Necesita... ¿Confundida? Exploté finalmente, liberando 40 años de dolor contenido. Confundida está la mujer que acaba de demostrar que puede documentar, grabar, planificar y ejecutar una defensa legal perfecta. Confundida está la mujer que guardó estos documentos durante décadas, sabiendo que algún día podría necesitarlos. Me dirigí hacia Eduardo, que permanecía de pie junto a la ventana como un animal acorralado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Eduardo? Que yo habría seguido amándote hasta mi último aliento, a pesar de no ser mi sangre. Habría seguido siendo tu madre, habría seguido cuidándote, habría seguido dejándote todo cuando muriera. Pero tú decidiste que era más fácil echarme como a un perro viejo que esperar pacientemente tu herencia. Mamá, yo... comenzó, pero ya no había mamás que valieran. No, ya no soy tu mamá. Legalmente nunca lo fui. Y emocionalmente acabas de destruir esa relación con tus propias manos. Regresé a mi silla y saqué el último documento de la caja. Mi testamento nuevo. Este es mi nuevo testamento, registrado esta semana ante notario. Rosa hereda todo. La casa, los ahorros, los muebles, las joyas, todo. Verónica se acercó a la mesa con ojos desesperados. Alicia, por favor, podemos arreglar esto. Eduardo está arrepentido, ¿verdad, amor? Miró a Eduardo esperando apoyo, pero él seguía mirando por la ventana como si quisiera escapar de esa realidad. Eduardo no está arrepentido, dije con calma glacial. Eduardo está calculando cómo salir de este problema. Está pensando en cómo recuperar el control, en cómo invalidar estos documentos, en cómo hacer que yo parezca loca. Era cierto, podía ver en sus ojos esa mirada que conocía tan bien, la misma que tenía cuando era adolescente, y lo cachaba en una mentira. No había arrepentimiento, solo pánico por haber sido descubierto. Pero ya es demasiado tarde, Eduardo. Mi abogado tiene copias de todo. Rosa tiene copias de todo. El banco tiene instrucciones escritas de que solo yo puedo acceder a mis cuentas. Y si algo me pasa misteriosamente, hay una investigación automática. ¿Abogado?, preguntó Verónica con voz estrangulada. ¿Cuándo? Mientras ustedes celebraban su triunfo anticipado, yo me estaba preparando para la guerra. Mientras ustedes contaban mi dinero, yo estaba construyendo mi defensa. Mientras ustedes planeaban mi funeral financiero, yo estaba resucitando como un ave fénix. Eduardo finalmente se volvió desde la ventana. Su cara había envejecido 10 años en una hora. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que me disculpe? ¿Quieres que...? No quiero nada de ti, Eduardo. Absolutamente nada. Has demostrado quién eres realmente, y yo he demostrado quién soy realmente. La cuenta está saldada. Rosa me ayudó a levantar de la silla. Alicia, ¿estás segura de esto? Nunca he molestado más segura de nada en mi vida. Miré a Eduardo una última vez, y por un momento vi al niño de 3 años llorando en mi puerta. Pero ese niño había muerto en algún momento, reemplazado por este hombre que veía a su madre como una fuente de ingresos. Eduardo, le dije con voz definitiva, mañana por la mañana quiero que tú y Verónica se vayan de mi casa, para siempre. Si no lo hacen voluntariamente, mi abogado iniciará los procedimientos de desalojo. Y si intentan cualquier cosa contra mí, tengo evidencia suficiente para demostrar intento de fraude, manipulación de ancianos y conspiración. ¿A dónde quieres que vayamos?, murmuró él. No es mi problema.
Durante 40 años tú fuiste mi problema, mi responsabilidad, mi amor. Ahora eres adulto y puedes resolver tu propia vida. Esa noche, Eduardo y Verónica no durmieron. Los escuché discutir hasta el amanecer, tratando de encontrar una salida que ya no existía. El amanecer llegó gris y silencioso, como si hasta el cielo supiera que ese día marcaba el final de una era. Eduardo y Verónica habían pasado la noche empacando sus cosas, entre susurros desesperados y discusiones contenidas. Yo no dormí, tampoco, pero no por tristeza o arrepentimiento. Me quedé despierta saboreando la libertad que había recuperado después de décadas de ser invisible en mi propia casa. Cuando bajé a desayunar, encontré a Eduardo sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café frío entre las manos. Tenía ojeras profundas y el cabello despeinado, como si hubiera envejecido una década en una noche. «Buenos días», le dije con la cortesía que se le da a un extraño. Él levantó la vista y por un momento pareció que iba a decir algo, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. «Alicia», murmuró finalmente, «¿de verdad vas a hacer esto? ¿Después de tantos años?» Su voz sonaba quebrada, pero yo ya no era la mujer que se derretía ante las lágrimas de Eduardo. ¿Hacer qué, Eduardo? ¿Recuperar mi propia casa? ¿Proteger mis propios bienes? ¿Defenderme de quienes planeaban robarme? Me serví mi café en la taza que había usado durante 30 años, la misma que él nunca se molestó en notar. Verónica apareció en la puerta con 2 maletas, su cara maquillada pero sin poder ocultar las marcas del llanto nocturno. «Alicia, por favor, recapacita. Eduardo es tu hijo, sin importar lo que digan los papeles. Los lazos familiares no se rompen por documentos». Hablaba como si fuera ella quien me hubiera criado, como si tuviera algún derecho moral para opinar sobre mi vida. ¿Lazos familiares?, repetí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. ¿Los mismos lazos familiares que ustedes pisotearon cuando planearon echarme de mi propia casa? ¿Los mismos lazos que ignoraron cuando celebraron librarse de mí? ¿Los mismos lazos que destruyeron cuando me grabé diciendo que ya no tienen que fingir preocuparse por mí? Eduardo se puso de pie bruscamente, derramando el café sobre la mesa. «Ya basta. Sí, nos equivocamos. Sí, dijimos cosas horribles. Pero tú también nos mentiste durante 40 años. Me hiciste creer que era tu hijo cuando no lo era». Su voz subía de tono, mostrando la rabia que había estado conteniendo toda la noche. «Te mentí para protegerte», respondí sin alterarme. «Eras un niño abandonado que no tenía a nadie en el mundo. Te di un hogar, una familia, una identidad. Te mentí porque te amaba. Tú me mentiste porque me querías robar». La diferencia era abismal, y él lo sabía. «Pero me criaste sabiendo que no era tu hijo biológico», insistió, aferrándose a ese argumento como a un salvavidas. «¿Por qué no me dijiste la verdad cuando crecí?». Era una pregunta válida, y por un momento consideré darle una respuesta gentil. Pero ya no era tiempo de gentilezas, porque tenía miedo de exactamente esto, le dije señalando la escena que se desarrollaba en mi cocina. Tenía miedo de que al saber la verdad me abandonaras, me rechazaras, me vieras como una extraña. Nunca imaginé que harías algo peor, quedarte solo para robarme. Rosa apareció en la puerta de la cocina con una bolsa de pan fresco. Había venido temprano como habíamos acordado, para ser testigo de la partida y asegurar que se llevaran solo lo que les pertenecía. «Buenos días», saludó con voz firme. «¿Necesitan ayuda para cargar las maletas al auto?». Eduardo la miró con odio puro. «Todo esto es culpa tuya. Tú la convenciste de que hiciera esto». Rosa se irguió como una guerrera protegiendo a su reina. «Yo no convencí a Alicia de nada. Yo solo fui testigo de cómo ustedes planearon robarle
todo a la mujer que sacrificó su vida por ti. No le robamos nada, gritó Verónica. Solo queríamos cuidarla, darle la atención que necesita a su edad. ¿Cuidarla? Rosa soltó una risa amarga. ¿Cuidarla era echarla de su propia casa? ¿Cuidarla era vender sus muebles? ¿Cuidarla era convertir su jardín en estacionamiento? El silencio que siguió fue ensordecedor. Eduardo y Verónica se dieron cuenta de que Rosa sabía todos los detalles de su plan, que no había forma de negar o minimizar lo que habían hecho. «Váyanse», les dije con voz tranquila pero firme. «Ya han causado suficiente daño. Ya han demostrado quiénes son. Ya no hay nada más que decir». Eduardo se acercó a mí una última vez, y por un momento vi al niño asustado que había llegado a mi puerta 4 décadas atrás. «Alicia, mamá, ¿no hay forma de arreglar esto?» Su voz era un susurro desesperado. Por un segundo, mi corazón se ablandó. 40 años de amor maternal no se borran de la noche a la mañana. Pero entonces recordé sus risas mientras planeaban mi destierro. Recordé la cara de triunfo de Verónica. Recordé cómo me empujó hacia la lluvia con mis maletas. «Eduardo», le dije con voz suave pero inflexible. «Durante 40 años fui tu madre por elección, no por obligación. Ayer tú elegiste que ya no fuera tu familia. Ahora yo elijo que tú ya no seas la mía». Verónica tomó del brazo a Eduardo, quien parecía petrificado. «Vámonos, amor. Ya no hay nada que hacer aquí». Cargaron sus maletas hacia la puerta, y yo los seguí para asegurarme de que se fueran realmente. En el umbral, Eduardo se volvió una última vez. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», me dijo con lágrimas en los ojos. «Que realmente te amaba como a una madre». «Y yo te amé como a un hijo», respondí. «Pero el amor verdadero no se demuestra con palabras, Eduardo. Se demuestra con acciones. Y tus acciones demostraron que mi amor nunca fue correspondido». Los vi alejarse en el auto que yo había ayudado a comprar, por la calle donde él había aprendido a andar en bicicleta, dejando atrás la casa donde había crecido. Rosa me puso la mano en el hombro mientras veíamos desaparecer el auto en la distancia. «¿Estás bien?», me preguntó. «Estoy libre», respondí, y por primera vez en meses respiré profundamente. 2 meses después de que Eduardo y Verónica desaparecieran de mi vida como humo tóxico que finalmente se disipa, me senté en mi jardín con una taza de té de manzanilla, observando cómo las petunias que había plantado décadas atrás florecían con más vigor que nunca. Era como si hasta las flores hubieran sentido la liberación, como si la tierra misma respirara mejor, sin la presencia de quienes querían convertirla en concreto frío. Rosa llegó esa tarde con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Alicia, tienes que ver esto», me dijo extendiendo su teléfono. En la pantalla había una notificación de las redes sociales que Eduardo había creado semanas atrás. Un video dramático donde él y Verónica lloraban frente a la cámara, contando su versión de la historia. «Mi madre adoptiva me echó de casa después de 40 años», decía Eduardo con voz quebrada. «Nos quedamos sin nada por cuidar a una anciana que nos acusó falsamente. ¿Sabes qué es lo hermoso de esto?», le dije a Rosa mientras veíamos el video. «Que él mismo se está llamando hijo adoptivo. Está admitiendo públicamente que no soy su madre biológica». Rosa se echó a reír. «Y mira los comentarios, Alicia. La gente no les cree nada». Era cierto. Los comentarios eran devastadores. Si te echó después de 40 años, es porque algo hiciste muy malo. ¿Por qué una madre echaría a su hijo si no tuviera razones muy fuertes? Algo no cuadra en esta historia. La gente no era tonta. Podían oler la manipulación a través de las pantallas.
Mauricio había venido esa misma mañana con noticias que me llenaron de una satisfacción profunda. «Alicia, Eduardo intentó impugnar tu testamento, pero no tiene bases legales. Los documentos de ADN son irrefutables y no hay registro legal de adopción. Además, las grabaciones que tienes demuestran intento de fraude». Se acomodó en el sillón donde Eduardo solía sentarse, y sonrió. «También intentó acceder a tus cuentas bancarias usando el poder legal que nunca firmaste, pero el banco lo rechazó inmediatamente». «¿Y Verónica?», pregunté, aunque ya sabía que esa víbora habría encontrado otra víctima. «Verónica lo dejó la semana pasada. Aparentemente encontró a un viudo con dinero en un grupo de Facebook. Eduardo está viviendo en un departamento rentado con el poco dinero que tenía ahorrado». No sentí lástima. Durante 40 años yo había sido su red de seguridad, su plan de respaldo, su garantía financiera. Ahora él tendría que aprender lo que significaba valerse por sí mismo. Algo que debería haber aprendido décadas atrás si yo no hubiera sido tan protectora. Las tardes en mi casa recuperaron la paz que habían perdido. Volví a cocinar solo, para mí, a ver mis programas favoritos sin interrupciones, a recibir visitas de Rosa sin que nadie revisara mis conversaciones. El aire olía diferente, más limpio, sin el aroma de ambición y falsedad que había impregnado los últimos meses. Una tarde, mientras regaba mis plantas, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Era una carta de Eduardo, escrita a mano en papel barato. «Querida Alicia», comenzaba, y ya esa palabra me molestó. Ya no tenía derecho a llamarme querida. He estado pensando mucho en todo lo que pasó. Creo que los dos cometimos errores. Tal vez podríamos intentar arreglar las cosas. Leí la carta completa, 3 páginas de manipulación sutil, disfrazada de arrepentimiento. No pedía perdón por haberme echado de mi casa. No se disculpaba por haberme llamado carga. No reconocía el daño que me había hecho. Solo hablaba de errores de ambos lados y malentendidos familiares. Era la carta de alguien que había perdido su fuente de ingresos y trataba desesperadamente de recuperarla. Tomé la carta, fui a la cocina y la quemé en el fregadero. Observé cómo las palabras falsas se convertían en cenizas, como había pasado con el amor que sentí por él durante 4 décadas. Rosa llegó justo cuando las últimas llamas se extinguían. «¿Era de Eduardo?», preguntó al ver las cenizas. «Era basura», respondí. «Y la basura se quema». Los meses siguientes fueron de renacimiento. Redecoré la casa con mis propios gustos, sin considerar las opiniones de nadie más. Planté nuevas flores en el jardín. Cambié las cerraduras. Instalé un sistema de seguridad moderno. La casa se transformó de un lugar donde había sido prisionera a un santuario donde era reina absoluta. Rosa y yo comenzamos a viajar juntas, algo que nunca había podido hacer porque siempre tenía que cuidar a Eduardo o preocuparme por sus gastos. Visitamos lugares que había soñado conocer durante décadas. Cada viaje era una celebración de mi libertad recuperada. Una noche, mientras tomábamos vino en mi terraza bajo las estrellas, Rosa me preguntó: ¿alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? La pregunta me tomó por sorpresa, pero la respuesta llegó clara y sin vacilación. Me arrepiento de haber tardado tanto en hacerlo. Me arrepiento de haber permitido que me maltrataran durante meses. Me arrepiento de haber sido tan ciega ante su verdadera naturaleza. ¿Y de haberlo criado durante 40 años? Nunca, respondí firmemente. Ese niño de 3 años necesitaba amor y cuidado, y yo se los di. No me arrepiento de haber sido la madre que él necesitaba. Me arrepiento de haber permitido que el adulto destruyera esos recuerdos hermosos. El último capítulo de esta historia llegó 6 meses después, cuando Eduardo apareció una última vez en mi puerta. Estaba demacrado,
con ropa arrugada y esa mirada desesperada de quien ha tocado fondo. «Alicia, por favor, no tengo a dónde ir. Verónica se fue con otro. Perdí el trabajo. Solo necesito...» «No», le dije desde la puerta entreabierta, sin permitir que entrara. «Ya no eres mi responsabilidad, Eduardo. Ya no eres mi problema. Ya no eres nada mío». Cerré la puerta suavemente pero con firmeza y puse el seguro. Esa noche me senté en mi silla favorita, en la sala que ahora era completamente mía, y preparé un té en mi taza especial. Por la ventana veía mi jardín florecido, mi refugio perfecto, mi reino recuperado. No había gritos, no había lágrimas, no había drama. Solo una mujer de 68 años que había aprendido que nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre el dolor. Tomé el último sorbo de té, apagué las luces y subí a mi habitación. En mi mesa de noche ya no había fotos de Eduardo. En su lugar había una foto mía y de Rosa en nuestro último viaje, sonriendo bajo el sol de la playa. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones, sin el peso de 40 años de amor no correspondido. Dormí como una mujer libre y nunca más volví atrás.